Muy buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Estoy llegando a ustedes en vivo. Ahorita estamos en vivo, todas las personas que se estén conectando con nosotros, estamos en vivo desde aquí, desde nuestro estudio, porque quiero que hablemos acerca del dinero. Ayer puse o hice un comentario en Facebook y quiero que hablemos un poquito de eso porque el comentario recibió bastante tracción, bastante, eh, podemos decir, a movimiento. Y déjenme ver, aquí tiene 52 reacciones, 18 comentarios. Y quisiera que hablemos un poquito acerca de esto, no para crear ninguna clase de controversia, sino porque ayer en la noche, ya casi al final del día, puse una declaración acerca de por qué yo había puesto esto en Facebook. No tenía ninguna intención de ser negativo, no tenía ninguna intención de causar ninguna clase de polémica, pero solamente quiero que hablemos acerca de esto porque creo que es de suma importancia. Y déjeme leerle exactamente qué es lo que decía, lo que puse en Facebook. Dice, y que descubrimos que las iglesias pueden continuar sus ministerios sin ventas de comida, solo con sus miembros diezmando. Ese fue el comentario que hice. Y que descubrimos que las iglesias pueden continuar sus ministerios sin ventas de comida, solo con miembros diezmando. Y ese fue el comentario que causó los comentarios y las reacciones. A algunas personas les causó risa, a algunas personas les causó impacto, a algunas personas les causó incomodidad. Y así que quisiera que habláramos acerca de eso, y muchas personas, por lógica, que no normalmente no comentan, pero sabemos que quizás lo hayan visto y hayan considerado esto. Si usted quiere dejar algún comentario en el proceso de la transmisión, alguna pregunta de lo que yo voy a decir, siéntase libre de hacerlo, y si se me es posible, pues los vamos agregando aquí en la pantalla para irlos comentando conforme vayan apareciendo. No traigo ninguna cosa escrita, quizás abra alguna presentación si es que necesito hacerlo, pero el centro de nuestra conversación el día de hoy fue este comentario que dice, y que descubrimos que las iglesias pueden continuar sus ministerios sin ventas de comida, solo con sus miembros diezmando. El diezmo es una de las partes, podríamos decir, controversiales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque muchas personas dicen de que los diezmos son obligatorios, y los diezmos no son obligatorios, los diezmos son completamente voluntarios, pero los diezmos traen un resultado espiritual y un resultado financiero al mismo tiempo. El concepto del diezmo es como el concepto de la siembra. El que siembra cosecha, el que no siembra no cosecha. Entonces, bajo ese principio, yo quiero que hablemos de eso, porque el diezmo no es parte de la ley, el diezmo es parte de una consagración a Dios, en creerle a Dios que Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Si usted está viendo esto y usted cree que esto le puede servir a alguien, siéntase libre de compartirlo. Déjeme ver, solo quiero verificar en mi página que esto está ya funcionando. Déjame ver, aquí estamos. Debería de decir que estamos en vivo y espero que estemos en la página correcta. Déjenme ver, si no, pues vamos a ver en cuál de todas las páginas estamos, porque así lo podemos compartir. Así que si usted está siguiéndonos a través de nuestra página en Facebook, bajo Josué W. Padilla, pues ahí usted lo puede encontrar. Déjeme ver en dónde es que estamos en vivo en este momento. Déjeme ver, aquí está Mario Reyes, dice que le gustó nuestro comentario. Ahí estamos. Sí, estamos en Josué Padilla, en el perfil personal. Así que déjenme regreso esto para la página donde deberíamos de estar. Esta es la primera vez que hago una transmisión así como esta, y estoy tratando la manera de usar diferentes maneras de conectarnos. Así que el comentario que hice ayer acerca de lo de las ventas es porque aquí en Estados Unidos, yo estoy hablando de mi experiencia aquí en Estados Unidos, conozco diferentes sistemas y los voy a estar mencionando, pero aquí en Estados Unidos yo trabajo con la Iglesia de Dios, la denominación de la Iglesia de Dios, y la Iglesia de Dios tiene una tabla de pagos, de salarios, y los pastores aquí dentro de los Estados Unidos reciben o están supuestos a recibir
un pago basado en la cantidad de miembros que tienen en la iglesia. En otros países y en algunas otras denominaciones, el 100% de los diezmos son para el pastor. El 100% de los diezmos se le dan a la familia pastoral y luego la iglesia se sostiene a través de las ofrendas y otros ingresos económicos, que es, me imagino, de dónde viene la idea de tener que estar vendiendo cosas, tacos, comida, garage sales, todo eso, basado a que no hay una fuerza financiera suficiente para sostener los pagos del edificio, de utilidades, de electricidad, de gas, de todo eso. Entonces, las iglesias se ven en la necesidad de tener que hacer diferentes programas de financiamiento. Y déjeme decirle esto, y es la razón por la cual hago el comentario, y es porque las personas que están en la iglesia, no todos diezman, no todos son fieles en sus finanzas y no pueden cubrir con los gastos de la iglesia debido a que el 100% de los diezmos se van a la casa pastoral y luego la iglesia se tiene que sostener con lo que queda en caja. Entonces, si las ofrendas no son suficientemente fuertes, algunas iglesias se ven en la necesidad de tener que recurrir a tener que hacer ventas o tener que hacer cosas para recaudar fondos con propósitos de pues lograr cumplir con los compromisos de la iglesia. Aquí en Estados Unidos eso es un poco diferente porque el 100% de los diezmos, al menos en la denominación de la Iglesia de Dios, el 100% de los diezmos y las ofrendas se van al fondo general y el fondo general ha asignado ya un salario al pastor y entonces lo que queda de los diezmos, que no se va 100% al pastor, entonces se utiliza para los gastos y para las actividades de la iglesia. Ahora, antes yo no podía hacer comentarios como estos de una manera tan clara o franca porque yo no tenía la experiencia de ser pastor, aunque el concepto siempre ha sido el mismo. Yo siempre he pensado que una iglesia donde sus miembros diezman fielmente no tienen la necesidad de tener que estar recogiendo dinero a través de ventas porque los diezmos de los miembros de la iglesia deben de cubrir, y si no lo cubren, hablando de la perspectiva el 100%, Dios puede con eso que entra bendecirlo para que esto alcance. Es el concepto que nosotros le enseñamos a los miembros de la iglesia. Y una de las cosas, y voy a hacer este comentario acá, que normalmente las iglesias se nos olvida, los pastores, los líderes, es que así como trabaja el concepto para los miembros de la iglesia, también trabaja el concepto para la iglesia en sí. Una iglesia que siembra, una iglesia que apoya misiones, una iglesia que invierte en evangelismo, una iglesia que invierte en misioneros, una iglesia que invierte en nuevas plantaciones de iglesias. Dios, al ver que estamos nosotros sembrando, pues automáticamente nos permite cosechar. Pero las iglesias que se enfocan en sí mismas, en nuestras comidas, nuestras actividades, nuestros propios beneficios, un picnic para nosotros, una cena para nosotros, y nos empezamos a centrar en los que ya están en la iglesia, pues por lógica, como no estamos sembrando fuera de la iglesia, pues por lógica muchas veces las finanzas se enfocan de esa manera y entonces no viene la bendición. Es como cuando un miembro de la iglesia deja de diezmar, el pastor o los pastores enseñamos a la congregación y le decimos, si usted se empieza a quedar con ello, Dios de todas maneras se lo va a cobrar o se lo va a pedir o se lo va a perder de una manera o de otra. Las iglesias también. Si usted no participa de los del dar misiones, del ser parte de un grupo de personas que contribuyan, entonces también Dios puede retener de su iglesia bendición, el aumento de los diezmos de la gente, el aumento de crecimiento, el aumento de membresía, todo eso Dios lo puede limitar a causa de nuestra falta de involucramiento en lo que es el área, digamos, proactiva de la iglesia. Ahora, lo que le estaba diciendo es que yo antes no podía hacer estas declaraciones tan abiertas porque yo no había tenido la oportunidad de ser pastor, pero yo fui pastor por 3 años en la ciudad de Houston y la iglesia nuestra congregación pudo experimentar un crecimiento financiero tanto de la iglesia como de los miembros de la iglesia, cada familia individualmente, donde ahora eso ya prácticamente me confirma a mí que lo que Dios
me ha puesto en el corazón para enseñar y para hablar es cierto. Recibí una iglesia con una cuenta de una cantidad de dinero y la entregamos con una cantidad de dinero que era 4 veces más de lo que a nosotros nos habían entregado. Es decir, llegamos en septiembre del 2012 con una cantidad y salimos en septiembre o en agosto del 2015 con 4 veces más de con lo que nos habían entregado. A pesar de todo eso, pagamos una deuda de $26,000 que estaba en una de las propiedades, los impuestos de la propiedad de una propiedad que tenía la iglesia. Aparte de eso, pagamos el impuesto escolar de $10,000 y logramos hacer remodelaciones en el templo aproximadamente unos $15,000 a $20,000 y aún así entregamos la iglesia con 4 veces más de lo que habíamos recibido nosotros cuando llegamos a pastorear. Lo que quiero decirle con esto es que yo he visto cómo la fidelidad de personas que empiezan a diezmar o que vuelven a comenzar a diezmar, Dios los empieza a bendecir a ellos personalmente para que ellos puedan bendecir la obra y también dar para la honra y gloria de Dios. El concepto es básico, se trata de Dios, no se trata de nosotros, no se trata de nuestras finanzas, se trata de Dios. Pero hoy quiero que vayamos a esto. Yo sé que no todos tendrán la oportunidad de ver toda la transmisión porque están en diferentes horarios y personas lo verán en diferentes momentos, pero quiero que vayamos entonces a lo que yo puse en el internet y que descubrimos que las iglesias pueden continuar sus ministerios sin ventas de comida, solo con miembros diezmando. Ahorita en este tiempo de pandemia, en este tiempo de donde las iglesias han tenido que cerrar las puertas de sus edificios y empezar a hacer sus servicios en línea, yo me he dado cuenta en el regresar ahora ya a mis actividades como evangelista y empiezo a regresar a templos que antes visité, que durante el tiempo de la pandemia muchas iglesias remodelaron, muchas iglesias rehicieron sus pasillos, sus baños, sus lobbies, algunos de ellos el edificio en el exterior lo renovaron durante tiempos de pandemia, donde lógicamente pareciera ser que si no hay gente, no hay dinero, pero pareciera ser que muchas personas han hecho conciencia de que si no puedo estar yo físicamente, todavía tengo que cumplir con mis diezmos dentro de la iglesia. Entonces, déjenme ver si están, voy a ver si podemos, ver si regresamos aquí con los comentarios, pero bueno, entonces pareciera ser que las iglesias no pueden mantenerse porque la gente no está. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la gente de la iglesia ha respondido no solamente monetariamente, sino que también físicamente a trabajar dentro de los templos, dentro de las iglesias para poder bendecir la iglesia, el santuario donde ellos adoran. Entonces lo que quiero decirle es, mientras otras organizaciones están sufriendo o están siendo afectadas financieramente, aún dentro de la iglesia donde pareciera que la iglesia debería de ser afectada mayormente, aunque no dudo que algunas sí están sufriendo, en algunas de las iglesias que yo he visto, la gente ha respondido más a dar, porque cuando a veces Dios nos causa separación física, es para nosotros poder acercarnos a nosotros espiritualmente. Yo creo que muchas personas están experimentando que mientras físicamente están separados, la unión de la iglesia viene a ser importante dentro de este proceso. Entonces, yo quiero que veamos esto, porque este fue el comentario que hice y quiero irme a algunos de los comentarios que las personas empezaron a poner para poder hablar de ellos. Miremos lo que dice aquí Isa González Alemán. Ella dice aquí en esto, dice, mis diezmos no han cambiado ni un poco desde que empezó la pandemia. Si en algo hubiese sido, es un poquito más. Desde que empecé mi negocio de vender joyería. Los padres hacen la diferencia en lo que se trata acerca de la fidelidad de dar. Ese comentario es positivo. Ella dice, durante la pandemia yo abrí mi negocio y ahora puedo dar más de lo que daba antes, porque a pesar de que no podía salir a trabajar, ella es maestra, a pesar de que no podía salir a trabajar, ella logró poder hacer esto y poder dar más a través de este nuevo negocio que ella ha podido abrir. Entonces veamos esto. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, el diezmar no es un concepto de posibilidad, es un concepto de mente y de corazón. Yo lo propongo en mi mente
porque lo siento en el corazón. Es decir, yo no cuestiono si es tiempo de dar o no dar. Yo no cuestiono si es tiempo de hacer o no hacer. Yo lo que hago es, yo ya doy porque sé el concepto que el que da, Dios lo bendice. Entonces, basado en que yo sé que Dios me va a bendecir, yo voy a dar. Y si Dios me bendice más, pues yo voy a dar más. Entonces, el concepto de dar no es un concepto de si lo siento o no lo siento. El concepto de dar es un concepto de lo voy a hacer porque yo ya sé en mi corazón y lo proceso en mi mente y lo acciono porque sé de que Dios bendice al dador alegre. Entonces, la cuestión del diezmo no se trata de la condición en la que yo me encuentro el día de hoy. Se trata de donde mi corazón ha estado toda mi vida y yo respondo a Dios no importando las circunstancias acerca de la situación que podemos estar viendo. Déjenme ver aquí porque me tienen que estar saliendo los comentarios y no me salen para poder sacarlos aquí en la pantalla. Déjenme ver. Showdown, countdown, overlays and comments. Bueno, si no salen acá, pues yo creo que es porque, como dijo aquel, no es la voluntad de Dios. Vamos a ver, bring out to front. Muy bien, entonces veamos esto. Déjenme ver comments and reactions. No me están saliendo. Muy bien, veamos el segundo comentario que salió aquí en la pantalla. El hermano Víctor Agustín dice en el comentario, dice, esa es una de las cosas que me encanta acerca de la iglesia donde yo asisto. Dice, nunca hemos tenido que vender platos de comida para las necesidades de la iglesia. Es decir, hay iglesias donde sus líderes, amado hermano, déjeme decirle esto que le estoy hablando depende del líder de la iglesia. Si el líder de la iglesia ve que no van a poder, no van a poder. Pero si el líder de la iglesia cree en Dios y sabe el concepto y ha enseñado el concepto y él tiene toda la fe y certidumbre de que lo que él enseña acerca de las finanzas en la iglesia es cierto, van a vivir conforme a esa fe. Pero cuando el líder, cuando el pastor, y lo voy a decir así directamente, cuando el pastor dice tenemos que vender, ya es una declaración de la manera en que se maneja las finanzas de la iglesia. Pero cuando el pastor dice vamos a creerle a Dios de que Dios va a suplir a través de su iglesia, Dios activa. ¿Se acuerda cuando Abraham iba rumbo al monte? Dice que él dijo, Jehová se proveerá para el holocausto. Es decir, no he llegado yo a donde tengo que llegar, pero desde hoy declaro que Dios va a proveer para lo que él me pidió. Entonces, cuando Abraham hace la declaración de que Jehová proveerá, Dios entonces empieza a mover al carnero hacia el monte para que cuando él llegue con el hijo, él pueda reemplazar el carnero por el hijo y presentarle a Dios lo que Dios le pidió. Porque Dios nunca nos pide algo que Él todavía no nos ha provisto para darle. Escúcheme bien esto y se lo voy a repetir. Dios no nos pide a nosotros nada que no nos haya puesto Él ya en las manos para poder dárselo a Él, porque si no, eso fuera ilógico, que Dios te diga, dame algo que yo no te he dado. Veámoslo en el tiempo del pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Ellos salen de Egipto y dice la Biblia que los egipcios los llenaron a ellos de oro, de plata, de bronce, de lino, de púrpura, de todos estos materiales, y ellos van para el desierto. Ellos no hay mall en el desierto, no hay dealer de carro en el desierto, no hay venta de caballos en el desierto, no hay venta de camellos en el desierto, pero fueron llenos de todas estas cosas que ellos iban a necesitar. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios iba a pedir que le hicieran un lugar de habitación. Y en ese lugar de habitación Dios iba a requerir ciertas cosas que eran necesarias para él, porque él aceptaba solamente cierta clase de ofrenda. Y cuando vemos lo que Moisés hace, que le dice al pueblo, traigan oro, traigan plata, traigan púrpura, traigan linos, traigan esto, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacaron de lo que Dios ya les había dado en la salida de Egipto, y ahora Dios les dice, tráiganme lo que yo les puse en sus manos, porque es necesario para mi tabernáculo. Y llegó al punto donde Moisés tuvo que llegar y decirle al pueblo, pueblo, ya no traigan más, porque ya tenemos lo suficiente y más que ello para poder construirle tabernáculo
a Dios. Vea bien lo que está pasando aquí en el proceso de esto, amado hermano. Dios está haciendo esto, perdón, déjeme ver aquí, Dios está haciendo esto y Dios le está pidiendo al pueblo que le traiga algo que Él ya les dio, algo que Él ya les ha proveído, algo que Él ya les dio en sus manos y les dice, ahora tráiganmelo a mí porque yo lo necesito para el tabernáculo. O sea, Dios ya se los había dado. Cuando Dios nos pide algo a nosotros es porque Él ya nos lo dio a nosotros y solamente quiere hacer uso de lo que Él ya nos dio para poder continuar bendiciéndonos. Déjeme ver si encuentro aquí ya ahora sí los comentarios y déjeme apagarle el volumen aquí al video. Ahí estamos. Muy bien, entonces eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy. Entonces cuando Dios le manda al pueblo a pedir esto, Dios ya les ha dado lo que les va a pedir para que ellos se lo puedan dar. Dios no le va a pedir a usted $100 si usted sabe que usted solo gana $1. Ahora, se lo puede pedir en fe, pero usted tiene que darlo sabiendo que en el proceso de cuando usted lo promete a cuando le toca entregarlo, Dios ya va a hacer el milagro. Y muchos de los milagros financieros vienen en fe, vienen en nosotros creer de que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Veamos otro, déjeme ver aquí, cambiar de pantalla, veamos otro de los comentarios. El hermano Víctor mencionaba eso acerca de que su iglesia dice que no ha tenido que hacer venta de platos. Déjeme regresar a esto. Lo que le acabo de decir del pueblo de Israel, yo lo he dicho en algunas de las enseñanzas cuando hablo acerca de finanzas. La gente se ríe, alguna gente se siente ofendida, pero yo no veo ahí cuando Moisés le dijo al pueblo, pónganse a vender cosas para traer dinero para el tabernáculo. Yo no veo ningún momento donde Moisés diga, vendan tacos, vendan pupusas, vendan pelo de camello, vendan esto, porque se lo hubieran vendido entre ellos mismos. Sino que Dios les dice, yo ya les di a ustedes lo que yo voy a necesitar de ustedes. Yo les voy a pedir algo que ustedes ya tienen. Amado hermano, cuando Dios nos pide a nosotros, nosotros ya lo tenemos. Vea su cuenta bancaria. Y déjeme decirle esto, si usted puede hacer un pago de $600 por una troca, por una pickup, por una SUV, por una Tahoe, por una Chevy Blazer, una Suburban, una F-150, una minivan, lo que sea. Si usted puede hacer un pago de $600 para una troca, usted tiene una capacidad financiera para darle a Dios lo que es de Dios. A menos que usted esté tan endeudado por todas estas cosas que tiene, que usted se limite a darle a Dios por tener que cumplirle a estos vendedores o prestamistas. Porque acuérdense que la Biblia dice que nadie puede servirle a dos señores porque agradará a uno y desagradará al otro. Y si usted se preocupa por agradar más a sus prestamistas, usted va a resultar desagradando a Dios. Ahora, hay personas que pueden agradar a Dios y agradar a los prestamistas porque su primera opción es agradar a Dios y Dios los bendice para poder suplir para los pagos necesarios que tengan. Entonces, escuche bien esto. El hermano Agustín decía, mi iglesia no tiene que vender nada para poder mantener la iglesia. Ahora, en respuesta a ese comentario está el comentario del hermano Joel Prado Jr. donde dice, Víctor Agustín, dale infinitas gracias a Dios. Te aseguro que en las montañas de algunos países aún hay necesidades de seguir haciendo ventas y damas actividades económicas para suplir las necesidades de cada congregación. No todo es color de rosa en la expansión del evangelio. Yo estoy de acuerdo con el hermano Joel acerca del comentario de que en algún lugar hay necesidad de hacerlo. No hago ninguna objeción y déjame decirte por qué. Yo crecí en una iglesia o en la iglesia donde la congregación estaba comenzando. La iglesia estaba comenzando, los miembros no estaban educados financieramente, no se les había enseñado el concepto de diezmar. Algunos de ellos todavía estaban en sus primeros pasos en la palabra del Señor. Yo estoy de acuerdo con que para plantar alguna obra, con que para trabajar en algún campo nuevo se necesitan hacer cosas como estas. Pero si la iglesia ya tiene 25,
30 años y todavía están dependiendo de ventas de comida porque la gente se les va y les viene y se van otros y vienen otros. El problema es ajustar el programa o el sistema de la iglesia, número uno, para retención de miembros, educación financiera y fidelidad a la casa de Dios. Si es una iglesia que está empezando, cuando la iglesia de mi papá estaba empezando, vendíamos, hacíamos garajeo, los jóvenes hacíamos car wash, pero tenían un destinatario, es decir, este car wash es para ayudar a los jóvenes a ir al campamento. Ese dinero se acababa para cuando íbamos al campamento, pero para sostén de la iglesia, los diezmos es lo que está establecido por Dios para que mantenga su obra. ¿Me explico? O sea, cuando nosotros estamos hablando de empezar una nueva obra, sí, motivar a los hermanos a ser parte de la recaudación de fondos, del inicio de esta iglesia. Pero si esos mismos hermanos que empezaron contigo hace 25 años todavía están vendiendo tacos, tamales, pupusas, comida, el problema es que no hubo una educación financiera. Y déjame decirte esto, y déjame ser un poquito franco en esto. El problema es que a muchos pastores les da miedo hablar de finanzas en la iglesia. O sea, es un temor que hay. Es que no quiero que piensen que yo solo hablo de dinero. Es que cuando se enseña como bíblicamente se enseña, no se habla de dinero. Se habla de amar a Dios de tal manera que nuestro dinero sea una herramienta para amar a Dios. O sea, no se trata de que vamos a hablar de sacar dinero y de hacer promesas y de pactar y de esto. No, se trata de enseñarle a la gente a que la iglesia necesita tu fidelidad. La iglesia es bendecida. Sea un centavo o $1,000, la iglesia es bendecida a través de tu dar y tú eres bendecido a través de tu dar dentro de la iglesia. El hermano Darwin Álvarez dice ahí, esto está poderoso, dice el hermano Darwin. Déjame ver si sale ahí no sé si se puede ver el comentario, pero dice el hermano Darwin, poderoso. Entonces, ahí salió. Ahí está, mire, Darwin dice poderoso. Así que si usted tiene un comentario, siéntase libre de hacerlo. Si podemos contestar algunas preguntas, las contestaremos. Entonces, regresemos entonces. Estoy ahora doble, mire, déjeme cambiar de pantalla aquí al siguiente comentario. El hermano Joel dice, hay lugares donde sí hay que vender. Sí, yo lo entiendo. Pero como digo, si ya la iglesia tiene 10, 15, 20 años, el problema es o siempre hay flujo de gente que se va y regresa, no se ha enseñado bíblicamente el dar y no se ha motivado a la gente a continuar dando para la obra del Señor. Yo no estoy diciendo que no hay iglesias que pasen momentos de arriba y momentos abajo. No estoy diciendo que no se vale. Solamente estoy diciendo que existe la posibilidad de que la iglesia no tenga que tener ventas para poder mantenerse. El siguiente comentario, la hermana Campos tira unos así de sorprendida y 3 de risa. La hermana Ninfa Ramírez dijo alaba, como quien dice habla Señor, habla tu pueblo. Y déjeme decirle una cosa, la hermana Ninfa, la hermana Glenda, las dos son esposas de pastor o pastoras. Entonces ellas están haciendo ese comentario, pero déjame decirte esto, es válido, porque muchas veces nosotros los pastores tenemos la necesidad que venga alguien más a decirle a la gente lo que tiene que aprender acerca del dinero. ¿Sabes por qué? Porque los miembros de la iglesia los critican a ellos si ellos hablan acerca del dinero. Y déjame decirte una cosa, es triste que un pastor no pueda libremente hablar de finanzas en la iglesia porque los mismos miembros de la iglesia los puedan criticar. Entonces, te das cuenta de lo que está pasando aquí, que hay un problema en el concepto financiero dentro de la iglesia. Hay personas que dicen, a mí me tienen que instruir paso a paso para yo hacerlo, y hay personas que dicen, a mí por favor no me hablen nada de esto. Hay personas que quieren castigar a su iglesia con no dar sus diezmos, y dicen, estoy enojado, no voy a dar mis diezmos. Cuando tú dejas de dar tus diezmos, tú no afectas el reino de Dios. Tú te afectas a ti mismo, tú afectas tus finanzas, tú afectas a tus hijos, tú afectas tu flujo de finanzas. Ahora, déjame decirte, hay gente que tiene mejores carros que los que son fieles dentro de la iglesia,
pero no es la cantidad de carros, lanchas, casas y propiedades que tú tengas lo que marca tu felicidad y tu fidelidad, sino el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas son el fruto de una persona que está agradando a Dios. La Biblia no dice porque el fruto del Espíritu son casas, carros, trocas, lanchas, jet skis y todo lo demás. La Biblia nos dice que el fruto de un buen cristiano no es tener buenas cosas, es tener una buena relación con Dios. Y déjame decirte esto, y te lo digo con experiencia: no todo el que tiene la casa más grande, la lancha más grande, el carro más grande, tiene la mejor familia muchas veces, o tiene la mejor manera de conducirse, o el mejor negocio. Muchas cosas son superficiales. No quiero decir tampoco que no hay ricos cristianos, ni que hay cristianos que pueden llegar a ser ricos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que si tú le eres fiel a Dios, no te preocupes por lo que tienes para saber si le estás agradando a Dios, porque el agrado a Dios no es por las cosas que tenemos, porque ¿de qué le sirve al mundo ir a ganarse todo el mundo y perder su alma? Mira los hijos de esas personas, mira los matrimonios de esas personas, lo tienen todo, van a todos lados, tienen todas las vacaciones, salen 3 veces al año, mientras tú sales una vez cada 10 años al lago de tu ciudad, pero tienes la bendición de tener una familia estable, hijos que le sirven a Dios, bendiciones que son inmesurables, salud. Tú no tienes que estar visitando hospitales, no dependes de medicinas, no dependes de ninguna situación de psiquiatría y de consejería. Dios guarda tu familia, Dios guarda tu casa, Dios guarda tu familia, y eso es una buena manera de nosotros poder ver la bendición de Dios sobre nuestra familia. Entonces, en ningún momento estoy diciendo que los que no dan, porque déjame decirte esto, regresando a lo que te estaba diciendo acerca de los ricos y en la iglesia. Cuando Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe, Abraham era un hombre rico. Abraham no se fue con las manos vacías cuando se fue de la casa de su papá. Dice que se fue con su mujer, con sus siervos, con sus criadas y con sus camellos y con sus caballos. O sea, él se llevó toda la herencia que él ya había recibido y todo lo que él ya había ganado como hombre, como esposo, como ciudadano. No tenía hijos, pero tenía todo lo demás. Le faltaba la bendición de ser padre, aunque tenía camellos y ovejas y todos los animales. Entonces, lo que quiero decirte es, él ya era rico. Sí se puede ser rico y ser cristiano. Pero entre más tú le confías a Dios, Dios más te bendice. Porque si tú te acuerdas también, cuando Abraham y Dios hacen un pacto, Dios hace un pacto con Abraham, el Señor le promete bendecirlo. Y los diezmos no empiezan en la ley de Moisés. Los diezmos los empezó a dar Abraham. Abraham dice que empezó a darle a Dios el 10% de sus ganancias. O sea, Abraham no se esperó a la ley de Moisés para empezar a darle a Dios lo que era de Dios. Él le dijo: Señor, en agradecimiento a escogerme y las bendiciones que tú me das, yo te voy a dar a ti el 10%. Él empezó a diezmar antes de que el diezmo fuera parte de la liturgia de la iglesia. Salió de su corazón. Por eso te digo, el diezmo no depende de si puedes o no puedes, sino depende de tu mente y de tu corazón. Ahora, sé que no vamos a resolver esta situación en un solo día, pero vamos, el hermano Eludio Méndez, pastor en Houston, dice: el miedo no nos deja, ore para que el 2021 sea realidad. No sé si pudiera entender yo bien el mensaje. Quizás él dice: oremos por las finanzas. Él es pastor. Dios quiera que el Señor bendiga a su iglesia también el 2021. La pastora Sofía Páez dice: solo imagínese, pastor y amigo Josué, la bendición extra que las iglesias recibieron con los creyentes fieles dando sus diezmos de los cheques de estímulo número 1 y número 2. ¿Quién dijo tamales?, dice ella. Lo que ella está diciendo es: aún en tiempos de crisis, hermanos de la iglesia recibieron su estímulo, su cheque del gobierno. Aquí en Estados Unidos las familias recibieron cheques de $1,000 o $2,000, creo que fueron, y luego los miembros de la iglesia, en vez de decir: como esto no fue salario, no lo diezmo, decidieron diezmarlo
Y las iglesias fueron bendecidas y los hermanos fueron bendecidos porque ellos creyeron a Dios y diezmaron de esos cheques de estímulo. La hermana Noemí Toro, esposa de pastor, también dice, eso es así. Nosotros descubrimos, note bien esto, hace 15 años, aunque de esa manera muchas iglesias han salido adelante, si cada miembro cumple con su compromiso con Dios, la iglesia se puede enfocar en la verdadera misión. Y eso es lo que Dios estaba tratando de hacer con el pueblo, amado hermano. Lo que Dios estaba tratando de hacer con el pueblo era decirle, confíen en mí, denme a mí lo que a mí me pertenece y yo me encargaré de que ustedes tengan lo que ustedes necesitan. Malaquías capítulo 3. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y la respuesta es, y vean esto, pruébenme y vean que yo abriré las ventanas de los cielos y os mandaré bendiciones hasta que sobre y abunde sobre ustedes. Otras palabras, si ustedes me dan el poco del 100%, yo les doy el mucho del resultado que viene de dar tus diezmos. Vamos a al siguiente comentario para poder ver aquí. La hermana Noemí Toro dice eso, la hermana Esperanza Burga pone un alaba ahí en eso de ahí. Y ¿quién fue esta? El hermano Joel Elizondo dice yes, yes, yes. El hermano Didier Saúl Padilla, mi hermano, dice despacito. Esos tacos, tamales y pupusas son las que han llevado a algunas iglesias a donde están hoy. Que no se nos olvide de dónde venimos y estemos agradecidos por donde estamos. Es la iglesia del Señor y algunos siguen haciéndolo por necesidad. Dios bendiga a su iglesia y a sus hijos. Y ahí quiero hacer otro comentario conectado al que yo hice anteriormente. Es lo que le decía, él y yo crecimos en la misma iglesia. El despacito, no sé si es porque él tomó el comentario ofensivo, como quien dice, como que yo estaba siendo muy agresivo. Sencillamente hago la aclaración. No estoy diciendo que nadie lo debe de hacer. Pero si tú ya tienes 20 años en la iglesia, ¿ok? Acuérdate de esto y te lo voy a enseñar de esta manera. Cuando tú llegaste a este país, tú ganabas, si llegaste cuando yo llegué, ganabas $3.50 la hora como salario base. De esos $3.50 la hora, 35 centavos de cada dólar debieron de haber sido tus diezmos. 35 centavos de cada hora trabajada deberían de haber sido tus diezmos. Si ahora tú ganas, escúchame bien esto, si ahora tú ganas $80,000 al año, tú ya no debes de estar dando 35 centavos, ¿ok? 35 centavos de eso. Mira bien esto. Y voy a sacar mi teléfono aquí para utilizar la calculadora. Solo por decir así. Si tú ganas $80,000 al año y lo dividimos en 52 semanas, solo por dividirlo así, dividimos en 52 semanas, son $1,538, ¿ok? $1,538 por semana. Entonces, quiere decir que de esto lo dividimos en 40, tú estás ganando $38 la hora. Ahora tus diezmos deberían de ser $3.80 en vez de 35 centavos. Quiere decir que más de 10 veces lo que dabas cuando llegaste a Estados Unidos es lo que deberías de estar dando. Quiere decir que al final de tu año, cuando tú ves tu ingreso económico y tú ganas $80,000, tú deberías de poder irte a tu chequera y ver que tú diste $8,000, por lo menos $8,000 a la iglesia. Si tú te vas a hacer tus impuestos y tu ingreso que te da la iglesia, el reporte que te da la iglesia es menos de $8,000, tú le robaste a Dios y no diste tus diezmos. Diste un 9%, un 9.9%, un 8.5% o un 50%, pero lo que quiero decirte no es atacar al hermano de Saúl, lo que quiero es hacer la aclaración de lo que dije. En el principio, sí te acepto, hay que vender en el garage sale, hay que vender comida, hay que hacer car wash para un proyecto específico. Pero si ya tienes 30 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, déjame decirte, 3 años en la iglesia y todavía tú dependes de que te ayuden a pagar el campamento y que te ayuden a pagar esto y que te ayuden a salir, es porque tú no has entendido el concepto de dar.
porque el concepto de dar no es una cuestión de que se llega a los 5 años de cristiano, ni que se llega a los 10 años de cristiano. Eso lo puedes aprender tú en el día 1 de ser cristiano e inmediatamente ver un resultado en tu ingreso, en tus finanzas, en lo que Dios te bendiga conforme a tu fidelidad. ¿No se han dado cuenta ustedes que donde quiera que hay una persona, por ejemplo los judíos, donde quiera que hay judíos, hay bendición? Porque Dios les dijo a ellos que donde estuvieran ellos, ahí los iba a bendecir. Y los judíos cumplen casi todo, porque acuérdense que la ley fue hecha para no poder ser cumplida, para tener la necesidad de encontrar a Dios, pero ellos tratan la manera de cumplir el 100% de las cosas. Y dan en su sinagoga, y dan el 10%, y dan más del 10%. Se cree que los judíos dan aproximadamente un 17% de sus ingresos. Pero yo quiero que veas tú esto. Al mismo tiempo son bendecidos. Y no te estoy hablando de que mándame un anillo que tienes en tu mano y ese diamante yo lo vendo y entonces ahí bendices. No. Te estoy hablando de dar de las ganancias que tú recibes. Si vendiste $20, da $2. Pero si vendiste $2,000, da $200. Porque eso es el 10%. Sé que muchos ya se están cansando de eso, pero solamente quiero llegar al final de eso. Entonces dice el hermano Esaú, no se nos olvide que de ahí venimos y estemos agradecidos. No sé si es a mí que me lo está diciendo, pero me imagino porque yo fui el que puse el comentario y nadie ha puesto nada diferente. Pero lo que yo quiero decir es esto. Estamos teniendo que ser agradecidos. Sí, agradecemos nuestro pasado, pero no nos vamos a quedar en él. Porque como les digo, hay personas, no terminé este comentario hace un rato, hay personas que dejan de dar porque se enojan con algo, un proyecto, una dirección que la iglesia empieza a tomar y dicen, entonces voy a dejar de dar mis diezmos. Y dicen, los voy a mandar a la radio, los voy a mandar al evangelista, los voy a mandar a Mission, World Missions o lo que sea. Eso no es diezmar, el diezmo se trae a la casa de Dios. El diezmo no escojo yo a dónde se va. El diezmo se da en la casa de Dios y la iglesia decide el destino de ese dinero. Tú no puedes decir, le voy a dar mis diezmos a los jóvenes, le voy a dar mis diezmos a la iglesia infantil, le voy a dar mis diezmos al proyecto de alimentación en África. No, los diezmos se traen a la casa de Dios. Y la casa de Dios lo puede mandar a misiones, la casa de Dios lo puede mandar a los jóvenes, la iglesia, la casa lo puede mandar al departamento de evangelismo, pero es la iglesia la que lo decide, no es el miembro de la iglesia. En una ocasión llegó un miembro de la iglesia y me dijo, hermano, lléveme a un lugar a comprar una grabadora porque voy a diezmar una grabadora para la iglesia. Le dije, hermano, discúlpeme, usted no decide lo puede llevar a comprar una grabadora, pero sigue dando sus diezmos. No, es que quiero que empiecen a grabar los mensajes, me dijo, y quiero que me lleve a comprar una grabadora para que así yo eso se la doy y eso van a ser mis diezmos. El trabajo del miembro de la iglesia es dar los diezmos a la iglesia. Y si la iglesia quiere empezar a grabar los mensajes, que la iglesia compre la grabadora con el dinero de los diezmos de todas las personas, pero el miembro de la iglesia no decide en qué se van a usar sus diezmos. Sé que es un poco controversial, pero ningún miembro de la iglesia puede decidir, como yo no sé cómo lo están usando, yo voy a mandarlo a donde yo creo que sea necesario. Eso no es bíblico. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que debemos de estar agradecidos por donde estamos hoy. La iglesia del Señor dice, algunos siguen haciéndolo por necesidad. Pero cuando hay una iglesia que tiene, voy a usar este número ilógico para muchos, si una iglesia tiene $1 millón en la cuenta y está obligando a sus departamentos a vender tacos y pupusas, hay un problema. Ya, si la gente ya ha dado para que la iglesia pueda colectar $1 millón y tenerlo en la cuenta, no estoy hablando de fondo de construcción, no estoy hablando de fondo de remodelación, estoy hablando, si en el fondo general de la iglesia hay $1 millón, estoy usando este número exagerado, y de ahí todavía le estamos poniendo a la gente la carga de seguir vendiendo tacos, hay un problema. Porque si la iglesia ya tiene la manera de sostenerse, de pagar sus biles, de pagar sus responsabilidades, aquí biles se les dicen aquí en Estados Unidos, entonces
La iglesia puede sostenerse con los diezmos que semanalmente entran. Pero no es justo, porque ahí llegamos en un riesgo de explotación de la gente de la iglesia. No es justo que hay para todo lo que necesitan los élites de la iglesia, pero no para las necesidades de un departamento. Por ejemplo, si un departamento de jóvenes dice, necesitamos rentar una van para ir al campamento, solo tenemos 400 de los $600 que hay, se necesitan para rentar la van, solo tenemos 400 de los 600. La iglesia debería de poder decir, no se preocupen, la iglesia les cubre los otros 200. Pero si el liderazgo de la iglesia dice, vayan y cuando regresen me hacen otro car wash para pagar los 200, eso ya lo cuestiono yo. Porque bíblicamente la iglesia debería de sostener el 100% de los gastos que tienen que ver con las cosas de la iglesia. Y yo sé que tiré bomba ahí con eso, y yo sé que algunas personas van a sentirse un poquito ofendidas con eso que acabo de decir, pero la iglesia tiene responsabilidades con su membresía, porque si los miembros fueron los que llenaron la caja de $1 millón, los miembros también pueden recibir beneficio de ese $1 millón que ellos ya dieron. Ese es mi punto de las ventas de comida. No es de que no puedan hacerlo. Yo estoy de acuerdo en enseñarle a los jóvenes a recaudar fondos para la iglesia. Estoy consciente de que hay que hacer ventas en algunas ocasiones para proyectos específicos cuando la iglesia está comenzando, pero con mucho respeto, no cuando la iglesia tiene 20, 25, 30, 40 años de existencia. No. Porque si una iglesia no tiene a 200 miembros que le puedan enseñar a los siguientes 200 miembros nuevos a dar, el problema no es que no hay dinero. El problema es que nadie enseñó para enseñar a otros a hacer lo mismo que los primeros 200 ya están haciendo. Es decir, si yo como pastor le enseño a mis primeros 100 miembros a diezmar, estos 100 miembros deben de ser los siguientes voceros con los siguientes 100 miembros a aprender a diezmar y decirles, miren, yo he sido bendecido por diezmar. Yo he sido bendecido, pero el problema, como les digo, es que a veces los pastores de la iglesia se sienten incómodos de hablar de dinero. Muchas veces es por cuidado de que no se vean mal ellos, pero el no verse mal ellos daña la vida de la iglesia porque la gente no aprende a diezmar, porque para no verme yo mal, que la iglesia sufra. En cambio, cuando un pastor bíblicamente enseña, cuando digo bíblicamente, hermano, si usted lo hace bíblicamente, usted no tiene que tenerle miedo a nada. Pero cuando lo hacemos bíblicamente, la gente lo entiende espiritualmente y espiritualmente responden al llamado. Si lo hacemos manipulativamente, si usted no da, no vamos a hacer esto. Si usted no da, no vamos a hacer. Eso ya es otro rollo. Eso ya es otra situación, porque se trata de manipulación. Sigo al siguiente. Aquí está el comentario que puse yo ayer en la noche, eran las 11 y algo. Esperé para terminar el día para hacer mi comentario final y todos de algún punto tienen razón, pero bíblicamente los diezmos son suficientes para sostener la obra de Dios. Cuando esto se hace de la manera bíblica, Dios es el que bendice y esa bendición trae aumento. El problema siempre ha sido las personas que amenazan con sus diezmos como si la iglesia es la que pierde. En estos tiempos, sabiendo que no se puede consumir de ventas en las iglesias, la gente se ha hecho consciente de la importancia de su fidelidad a Dios y han respaldado. Las cosas se tienen que decir y no cambia la realidad. Dios siempre gana porque se trata de Dios. Y luego aún hago una nota. Yo vivo en Estados Unidos de América y en nuestra denominación los diezmos van al Fondo General y un salario es asignado al pastor y ministros de la iglesia. Es decir, el 100% de los diezmos no son del pastor. Hay una denominación, la Asamblea de Dios en muchos países de Latinoamérica, el 100% de los diezmos se van al pastor. Eso deja a la iglesia en un problema. Porque si, por ejemplo, en el caso ahorita que no se recogen ofrendas, ¿cómo se va a sostener el mantenimiento de la iglesia, la luz, el agua, todo esto mientras no hay gente en el templo?
Entonces, se ha acostumbrado a la iglesia a que todo el dinero, o sea, bajo las reglas y normas, no estoy hablando mal de ello, pero estoy hablando de que bajo las normas y reglas de esa denominación, el pastor recibe el 100% de los diezmos. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si un pastor recibe $20,000 de diezmos y él solo necesita $10,000 para vivir? ¿A dónde se van los otros $10,000? Eso no es nuestro negocio, porque nosotros se los dimos a Dios. Pero si el sistema fuera diferente, se le podría pagar sus $10,000 al pastor y con los otros $10,000 de diezmo se pueden cubrir los gastos de la iglesia. Pero cuando el pastor solo necesita 10,000 y gana 20,000, quiere decir que el pastor es el que sigue incrementando. No estoy diciendo que esto es el caso en todos. Cálmese, por favor. Solo estoy diciendo que numéricamente esto sería lo que pasa. Ahora, tristemente, en esos países también sufrimos con la situación que no todo el 100% o no toda la congregación diezma. Entonces, los pastores tampoco están haciéndose ricos porque de 100, 200, 300 miembros, solamente el 20% está dando sus diezmos para el sostén de la obra. Quiere decir de que de una iglesia de 200 personas, solamente 20 personas o 40 personas, si vamos al 20%, están respaldando la obra y el diezmo de esas 40 personas no están haciendo rico al pastor. A veces ponen al pastor aún en crisis porque el pastor de lo de él tiene que sacar para poder pagar las cosas de la iglesia con tal de que no pierdan la hipoteca o el mortgage de la iglesia o tengan que rentar un edificio o hacer algo así. Entonces, lo que quiero decirle es, regreso a lo que yo dije de principio, el problema es de que no hay personas dando lo que tienen que dar. Note bien esto, el problema siempre ha sido personas que amenazan con sus diezmos a la iglesia. Hay gente que dice, si no estamos yendo a la iglesia, no tenemos que dar. Pero todavía la luz está en la iglesia, el teléfono está, el internet, se ha tenido que subir el precio del internet para poder pasar las transmisiones, para poder pagar los programas, ahora los programas de computadora para pasar las transmisiones. Se ha tenido que comprar cámaras, se ha tenido que comprar equipos, se ha tenido que ayudar a los que están viniendo voluntariamente, por lo menos en darles para la gasolina, X, Y, Z. Entonces, en iglesias que se puede hacer eso y lo están haciendo, gloria a Dios, pero hay personas que no pueden. Entonces, lo que yo dije no quiere decir que las iglesias que venden no son iglesias bíblicas. Lo que yo dije es que si nos hemos dado cuenta que en el tiempo de pandemia los ministerios se pueden seguir, es porque también nos hemos dado cuenta que las ventas no son las que sostienen las iglesias, es Dios el que sostiene a la iglesia. Ahora mire bien esto, si vamos a hacer ventas, esto es la manera en que yo sugeriría que se hiciera, porque las ventas nunca tienen que venir a nombre de la iglesia, tienen que venir a nombre de personas que quieren ser fieles en su iglesia. Entonces, nos hemos recurrido a vender tacos y a vender pupusas, y yo sé que ya vamos por un poquito ya de tiempo con esto, pero déjeme decir, nos hemos recurrido a vender tacos y a vender cosas en la iglesia porque hay un grupo de personas que le compran 20 tacos a $1, pero no le dan $20 de diezmos. Es decir, si le compro 20 tacos a la iglesia, el mismo hermano que dice no diezmo, compra 20 tacos al final del culto. Y no tiene ningún problema. O sea, el problema del hermano no es no tener dinero para diezmar. Hay hermanos que no compran en la iglesia y se van a un restaurante a gastarse $70 y no diezman en la iglesia. O sea, el problema no es de habilidad en muchas ocasiones. El problema es del corazón y de la mente. No pienso en Dios como el centro de mi vida y mi corazón lo estoy callando a ese sentimiento de dar porque yo necesito X cantidad de dinero para pagar mis cosas. Entonces, cuando nosotros damos a Dios, estamos dándole a Dios un poco de lo mucho que Él nos ha dado, pero muchas veces podemos comprar 20 tacos para la familia, aunque la ganancia del taco solo sean, escúcheme bien esto, aproximadamente 60 centavos de cada dólar es la ganancia de los tacos que se venden en la iglesia. Quiere decir que no están ni siquiera dando $1, están dando 60 centavos por el taco.
sea, es lo único que le está quedando a la iglesia. ¿Y sabe quiénes son normalmente los que están vendiendo los tacos? Los que sí diezman. Es decir, el que no diezma sigue sin diezmar. Y el que ya está diezmando tiene que también trabajar por vender tacos para que el que no diezma dé 60 centavos de cada dólar para sostener la obra. Es un problema espiritual, hermano, no es un problema financiero, es un problema de nuestro espíritu. Entonces, cuando yo hago la declaración que hice aquí en esta ocasión, yo no estoy diciendo que las iglesias no deberían de vender. Yo estoy diciendo que descubrimos que las iglesias pueden continuar sus ministerios sin ventas. ¿Por qué? Porque hay gente fiel en la iglesia que mantiene la iglesia flotando. Veamos el siguiente comentario. Aquí dice la hermana Isa, 10% no es lo mío. Yo no entiendo por qué la gente tienen tanta dificultad en que y se les arruina todo el interior, dice ahí, cuando se trata de dar los diezmos. Y aquí hay otro comentario que dice, esa expresión que ella puso es una expresión que varias personas dicen aquí, no es... Mire bien aquí, Josué Padilla. Dice me fui a la página del hermano Osvaldo Pupillo. Déjame ver si regreso a la página mía. Ahí está, déjame ver. Parece ser que mi internet está súper despacio. Ahorita de regreso para acá en lo que viene ese comentario. Entonces lo que quiero decirle es, muchas personas no se dan cuenta, amado hermano, de que el problema es un problema del corazón. El hermano Osvaldo, aquí está, mire, dice Josué, así debe ser. No todos los diezmos van para el pastor. Entonces mire bien esto. Otros dos comentarios que están en la parte de acá. Sí, mi internet está súper despacio. Hermano Jorge Carpintero dice, una iglesia que es fiel en sus diezmos y ofrendas no tiene necesidad de vender nada. Lamentablemente el porcentaje de diezmadores fieles rara vez sobrepasa el 50%. Hermano Andrés Rincón, allá en el área de la Florida, dice, algunos estudios revelan que es a un 80% que no diezma. Es lo que yo le decía, solamente el 20% de la iglesia diezma y un 80% no. Y el hermano Andrés contesta y dice, tristemente así es. Hermano Osvaldo Pupillo dice, Dios bendiga a todos los miembros fieles que aman a su iglesia y sostienen y colaboran y apoyan a la familia pastoral. Yo creo que ese es el último comentario que hay bajo eso. Entonces, quería hacer este video, ya nos pasó la hora, no para criticar el asunto, sino solamente para llevar y traer a la atención de las personas que Dios es el que sostiene la iglesia. Sin venta de tacos, las iglesias siguen su ministerio, siguen haciendo. Hay maestros dando clases en línea, hay maestros usando métodos no convencionales para dar sus lecciones. Hay iglesias que han regresado ya a sus santuarios, no pueden reunirse con sus alumnos, pero entregan hojas a los niños para colorear, para hacer algo. Lo que quiero decir es, las mismas personas que están haciendo esto ahora, déjenme decirles esto, no me extrañaría que sean personas diezmadoras que aman la obra y no lo que ellos puedan recibir de la obra. Entonces, el punto de mi comentario en este día, lo que puse en la pantalla ayer en Facebook, no era con la intención de criticar ni de decir que las iglesias no son bíblicas, las que venden, y que los que venden no tienen fe, y que los que venden deberían de buscar. No. Lo que estoy diciendo es, si tienes que hacerlo, hazlo. Si tienes que vender, vende. Cuando yo estaba en la iglesia que te dije que pastoreé en la ciudad de Houston, me dijeron en una de las navidades, hermano, queremos una iglesia, porque habíamos decidido por un año no vender nada para probar a Dios que Dios sostuviera su obra. Entonces, en ese año que decidimos no vender nada, había una gente que estaba acostumbrada a que la iglesia vendía tamales para Navidad. Entonces, no vendía tamales porque necesitara vender tamales, no, que era una costumbre de vender tamales. Entonces, ese año me llegaron y me dijeron, hermano, hay una familia que nos pidió que si vamos a hacer tamales porque quieren comprarnos 50 tamales. Ellos los utilizan para su cena navideña familiar y como nosotros siempre hacemos tamales, a nosotros no los compran. Entonces yo le dije a la hermana que me preguntó, le dije, hermana, yo sé que ustedes ya están acostumbrados, o sea, esa familia ya está acostumbrada a eso. Le dije, pero este año no estamos vendiendo nada. Pero hágame un favor, le dije, haga los tamales y déselos a esa familia y dígale a esa familia
que en nombre de la iglesia este año les regalamos sus 50 tamales. La hermana abrió sus ojos y me dijo, hermano, pero eso es X cantidad de dinero. Entonces dígale a esa familia que la iglesia les está regalando eso como regalo navideño porque ya no vendemos tamales, sino que ahora bendecimos a familias en necesidad. Entonces, mis hermanos, pero es que ellos no lo están haciendo por necesidad. Entonces, que no los reciban regalados. Les regalamos los tamales. Entonces, el conflicto fue aquí, pero es que siempre lo hemos hecho. Sí, pero es que lo hemos hecho porque es parte de nuestro programa. Pero este año financiero, le dije a la hermana, nos hemos dado cuenta que no tenemos necesidad de vender tamales para sostener la iglesia, sino que nuestros diezmos y nuestras ofrendas nos permiten ahora regalar tamales al que tenga necesidad. Es más, hermano, déjeme decirle esto. Le dije a la hermana, ¿cuánto nos cuesta hacer los tamales? Me dijo, aproximadamente esta cantidad. Entonces le dije, ya ve, no les estamos dando la cantidad que ellos nos pagan, solamente les estamos dando la cantidad que nosotros estamos gastando y por el compromiso del que tenemos ya con ellos, regalémosle los tamales. Fue un poquito conflictivo, para decirle la verdad, porque parece que sí los hicieron, pero ellos los regalaron por su propia cuenta porque nunca me pidieron el dinero de la iglesia para hacerlos. Entonces me imagino que ellos hicieron los de ellos y les regalaron a esa familia o ellos mismos se los vendieron, no sé qué hicieron. La cuestión es que la hermana regresó y me dijo, no se preocupe, ya no tenemos que hacer los tamales. Muchas veces hacemos las cosas más por costumbre que por necesidad. Y dejándolo con este último ejemplo, me despido de usted. Gracias por su tiempo. Gracias a cada persona que durante este tiempo ha estado aquí y haciendo sus comentarios. Que el Señor me los bendiga. Gracias por hacer tiempo para estar aquí. Déjeme decirle que esto está en mi canal personal porque no es un video de mi ministerio, sino que es un personal de algo que yo puse en mi página personal. Así que gracias por el tiempo. No sé si lo voy a dejar en el archivo de la página, pero quizás por 1 o 2 días lo deje y luego lo vaya quitando. Oro al Señor, que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor les bendiga financieramente, pero más que todo a los pastores les digo, oro al Señor que les dé la capacidad, que les dé el denuedo, que les dé el valor para enseñar a sus iglesias acerca de las finanzas y que muy pronto ustedes puedan salir de la necesidad de estar vendiendo cosas y que la iglesia se esté sosteniendo a través de las entradas regulares de la iglesia. Gracias, que el Señor le bendiga, les amo en el amor del Señor y nos vemos hasta la próxima.